Gloria sea al Señor. Aleluya. Hoy el Señor tiene algo para usted. Hoy el Señor tiene algo para mí. Y el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere llenarte. El Señor quiere darte. Voy a leer el versículo 9 que ya lo sabemos de memoria para su honra y su gloria. El versículo 9 de Hechos capítulo 1 dice así. El versículo 8 vamos a leer. Me equivoqué del 9, ¿verdad? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a leerlo otra vez y vamos a darles, antes de leer, lugar a los niños que salgan, porque lo vamos a leer muy bien y muy fuerte. Vayan niños, por favor, Manuel. Vayan a su clase porque es especial para ustedes. Versículo 8, Hechos 1, todos juntos, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendita sea la palabra de Dios. Oremos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento tome control de mi boca y la limpie y le dé, Padre, el poder de hablar solamente tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque los oídos y los corazones de la audiencia, de la iglesia en la ICT y de todo aquel que viene, para poder, Señor, escuchar solamente tu palabra. Nos ponemos hoy en tus manos para que tú hables, Señor, lo que me has dado, lo que has preparado a tu siervo. Tú sabes que te he pedido palabra y tú has sido fiel. Tú has estado ahí para hablar conmigo y soy tu siervo, Señor. Aquí estoy, hijo de tu sierva y de tu siervo, que queremos servirte todas las generaciones nuestras. Estamos en tus manos y que solo tu voz se escuche en esta tarde, en esta mediodía, y todos salgamos de aquí bendecidos con lo que tú quieres otorgarnos y darnos para poder llenar este mundo de tu palabra y del evangelio. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Está listo para venir conmigo a esta aventura de la palabra de Dios, a este mensaje? ¿Está listo? Dios tiene poder extraordinario para personas ordinarias. Dios tiene poder extraordinario para personas, para un pueblo común. Y así ha sido siempre, hermanos. Quiero dejar bien claro para introducir este mensaje que Dios es sobrenatural. Que Dios, hermanos, es todopoderoso. Su nombre en el Antiguo Testamento es El Shaddai, el todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento es Pantocratos, todopoderoso. Y ese nombre lo define, hermanos, como el que tiene el control y el poder de dirigir y gobernar el universo, que controla, gobierna a la creación diariamente, constantemente, que fue creada con ese poder y esa majestad, porque Él es espíritu y es soberano para hacer su santa voluntad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Su poder no depende de nada ni de nadie. Su poder no está sujeto a limitaciones. Usted no lo puede embotellar, no lo puede encasillar, no lo puede confinar, no lo puede detener, porque Él no es como una pila eléctrica que se descarga y hay que volverla a cargar. Dios tiene poder y lo tiene constantemente. Gloria sea al Señor. Su poder no aumenta de tamaño ni disminuye. Siempre su poder es lo mismo. Por eso se le debe alabar, porque de Él es el poder. Él tiene poder en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Tiene autoridad y poder sobre la muerte. Tiene poder y autoridad sobre el diablo. El poder de Dios es grande y es sobrenatural. Y lo que es más importante, lo ha prometido dárnoslo a nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia dice en el Salmo 147:5: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y también lo dice en el Salmo 62:11: una vez Dios habló, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder y solamente de Él. Y por eso estoy aquí para decirle hoy, introducirme en este mensaje y decirle que Dios es espíritu.
Y por eso es sobrenatural, porque Dios no puede ser visto con estos ojos, porque Dios es tan poderoso, tan sobrenatural, que la gente moriría. Él es invisible y su esencia es poder. Y esto es teología bíblica. Es lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla que Él con su poder creó los cielos y la tierra, hermanos, y todo lo que en ellos hay. Su poder, hermanos, no se limita nomás a unas cosas y a otras no. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, con el que Él quiera, cuando Él quiera, en donde Él quiera, porque Él es soberano. Por eso Él trató con Faraón, uno de los más grandes hombres que se creían soberbios. Por eso Él trató con Nabucodonosor hasta hacerlo un animal por creerse soberbio. Y grande solamente es Dios y todopoderoso. El poder de Dios, hermanos, lo vemos cuando Él creó todas las cosas. Pero quiero hablarles de un ejemplo, el sol. El ejemplo del sol, hermanos, es un ejemplo poderoso de su poder. Porque si los científicos han estudiado al sol y han llegado a la conclusión que la energía del sol, hermanos, se genera a 386 millones de megavatios. 386 millones de megavatios. O sea, son muchísimas millones de bombas atómicas explotando constantemente de oxígeno y de hidrógeno, que son los elementos químicos más violentos y más inflamables. Y los científicos se quedan asombrados cómo este planeta, este sol, que fue, hermanos, que explota constantemente y que es 7 veces más grande que la Tierra, y que constantemente está ardiendo para dar luz a todo el sistema solar, a todos los planetas, incluyendo la Tierra donde tú eres habitante. Y que es impresionante el calor tan grande que calienta la Tierra. Calienta el agua. La cobija de los pobres le llaman en México, el sol. Cuando hace mucho frío y sale el sol para que tú te calientes. El sol que derrite la cera. El sol que derrite el hielo, hermanos. El sol con esos 386 millones de megavatios explotando constantemente. Y sin embargo, a pesar de toda la energía del sol, a pesar de todo el poder del sol, no se compara con el poder de Dios. No se compara. Porque Dios creó al sol. Imagínate el poder de Dios, mucho más grande que la energía solar de 386 millones de megavatios. Que es muchísimo, muchísimo. Hermanos, Dios dice en su palabra, en Génesis 1:14, que Dios dijo, nada más le bastó decir, sean 2 lumbreras en el cielo. Una mayor para que señoree en el día y una menor para que señoree en la noche. Estamos hablando del sol y la luna. Hizo también las estrellas. Génesis 1:14 y 15 dice que Dios nada más le bastó decir, sea la lumbrera mayor. Y vino a la existencia. Porque el poder de Dios es tan grande que solo le bastó la palabra. No tuvo que meter las manos. Nomás dijo, sea el sol. Imagínate el poder de Dios tan grande para crear un sol tan poderoso, tan lleno de energía. No podemos imaginar, y es inexplicable el poder tan grande que Dios tiene. Hay algunos que no son cristianos, que caen en el ateísmo, que están criticando a Dios y diciendo, ¿será Dios tan grande que puede hacer una roca, una piedra tan grande que luego Él mismo no pueda mover? Eso es como un capricho, un antojo de la gente en su mente finita. Pero a Dios no lo podemos hacer que haga lo que nosotros deseamos o lo que se nos ocurra, porque Dios es Dios y nadie le va a ganar, nadie va a ser mayor que Él. Los idolitos hechos de hombres, de madera, yeso y metal, no son nada comparados con Él. No hacen los milagros que solamente Él puede hacer. A ver, ¿alguien quiere saber si su Dios es poderoso? ¿Alguien quiere saber si su Dios es poderoso? Amén, pues diga amén, porque yo hago las preguntas que usted se haría. A ver, dice la palabra de Dios, y nomás dice la palabra de Dios, y es verdad. Hermanos, de Él son los millares de animales y todos animales del bosque y los collados. Salmo 50 lo dice. De Él son todos los animales, porque Él los hizo.
Mide las gotas del agua en el hueco de su mano, así. Cuenta todas las estrellas, dice la Escritura, a todas ellas les llama por su nombre. Pesa los montes en la balanza. Con 3 dedos, hermano, juntó toda la tierra del planeta. Tiene contados todos los cabellos de cada uno de los seres humanos. Aleluya, es poderoso. Usted debe decir amén, gloria a Dios. Puso los cimientos de la tierra. Camina sobre las aguas del mar. Gloria sea al Señor. Es poderoso el Señor. Usted debe gozarse cuando está escuchando esto, porque ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que se movía sobre la faz de las aguas en el principio y que ahora está aquí, dignándose venir a visitarnos para que tú escuches la palabra de Dios y escuches esto que Él te está hablando. Para mí es asombroso el poder de Dios, porque Él, hermanos, no está limitado a nada. Su palabra, basta un toque de Él, basta una palabra de Él, basta un deseo de Él, basta un pensamiento de Él para que sucedan las cosas. No lo limita nada ni nadie. Y hermanos, su poder no está sujeto a limitaciones del mundo material. No, hermanos, Él actúa en el mundo espiritual y actúa en el mundo material y actúa en el orden sobrenatural. Porque, hermanos, es grande e invisible y es espíritu y soberano. Ahora, déjeme decirle que Él, como es todopoderoso, Él no puede usar su poder como es para con nosotros los humanos, porque moriríamos. Si Dios se manifestara tan poderosamente, hermanos, como Él es, moriríamos, porque su poder es grandísimo, más que el sol nos quemaría. Pero, hermanos, Él lo hace, se manifiesta a través de los seres humanos, de los que creemos en Él, para que seamos como conductores de ese poder, seamos, hermanos, como instrumentos, canales de ese poder. Y entonces entra el Espíritu Santo, hermanos, para guiarnos a nosotros. Y ¿sabe qué, hermano? Dios usa hombres y mujeres que están dispuestos a servirle. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir sus planes. Pero Él no emplea todo su poder, simplemente emplea parte de su poder. Déjeme decirle y explicarle por qué. La Biblia dice, hermanos, y se lo voy a llevar a la Biblia, porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de esto. Que el poder de Dios, hermanos, llega a las personas para capacitarlas y guiarlas y bendecirlas para que cumplan su voluntad y su plan. El propósito de Dios siempre va a ser lo primero que Él va a cumplir. Y sabe, hermanos, eso es algo inexplicable. Como Padre, Hijo y el Espíritu Santo actúan de una manera unida para lograr sus planes. Y miren, hermanos, la Biblia habla, por ejemplo, en Hechos 10:38, que Dios ungió, hermanos, con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Lo ungió con el Espíritu Santo, hermanos. Dios enviaba al Espíritu Santo antiguamente al juez, al libertador, y luego el Espíritu Santo se iba. Y, hermanos, pero cumplía un propósito: libertar a su pueblo. Cuando vino Jesús, hermanos, Jesús fue 100% humano, 100% divino. La Biblia lo dice, no fue 50 y 50, fue 100 y 100, divino y humano. Y como humano, hermanos, iba a necesitar la ayuda, la unción, la fortaleza, la sabiduría del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es la manifestación del poder de Dios. Por eso dice que al principio se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el poder creador de Dios. Y el verbo de Dios estaba con Dios y era Dios, porque nada más bastó con decir: sea la lumbrera mayor. Por medio de Jesucristo creó todas las cosas, porque Jesús es el verbo, el logos, la palabra de Dios. Y por medio de Él fue creado todo, y para Él, para la gloria de Jesús. Usted nunca va a entender cómo la Trinidad actúa unidos. Sí, hermanos. Pero déjeme decirle esto. Cuando vino Jesús, hermanos, y hubo concepción y encarnación, que vino el Señor Jesucristo dejando su trono, dice la Escritura
que María, hermanos, tuvo un encuentro con Gabriel, el ángel, y que el ángel le dijo: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Que ahora concebirás y darás a un hijo. Hijo, ¿cómo? Si yo no conozco hombre o varón. Entonces el ángel le dijo la verdad: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y su reino no tendrá fin. Él será el rey. Y eso, hermanos, nos quiere decir que para que Jesús viniera y naciera, tuvo que ser a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El poder de Dios. Porque era imposible que naciera Jesús de una persona pecadora. Vino el Espíritu Santo y el poder de Dios se manifestó. Y luego Jesús nació, sí, porque la Biblia dice que fue, hermanos, el Espíritu el que le hizo sombra a María. Que el Padre, hermanos, no fue José, sino por medio del Espíritu Santo se activaron los órganos femeninos en su matriz de María y dio a luz. Por eso le decimos que Jesús fue hijo de la Virgen María. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues vaya conmigo y esté pensando en lo que Dios nos quiere decir y enseñar. Hermanos, Dios bendijo a Jesús tanto, a su hijo, que le dio el poder de su Espíritu Santo. Cuando el niño creció en su infancia, hermanos, dice que crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y la gracia de Dios era con él. La gracia, hermanos, es el poder de su manifestación de su Espíritu para que el niño creciera y se fortaleciera y se hiciera sabio. Lo cual fue a los 12 años en el templo. Pero note, hermanos, cuando él decidió dejar la carpintería a los 30, él se fue al río Jordán a buscar a un profeta predicador llamado Juan Bautista, que predicaba un fogoso mensaje del arrepentimiento. Y Jesús llegó y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando dice la palabra de Dios que Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego lo bautizó y dice que vio al Espíritu de Dios descender como paloma sobre Jesús, el Hijo de Dios, recibiendo la aprobación del Padre, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y ser lleno del Espíritu Santo, dice ahí que inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En ese espíritu que llegó en el bautismo y que Dios le regaló y le dio, que nos da cuando nos bautizamos, hermanos, fue al desierto a ser tentado por el diablo. Y la Biblia dice que venció las 3 tentaciones del diablo y volvió del desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Luego comenzó su ministerio, fue a Nazaret donde se había criado. Entró a la sinagoga, agarró el libro, el rollo y empezó a leer. Y entonces no fue al azar. No fue por buena suerte, no fue por coincidencia que abrió en el libro de Isaías, capítulo 61, y comenzó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, gloria sea al Señor. Jesús, hermanos, necesitó el Espíritu Santo cuando fue concebido, cuando nació, cuando en la infancia, cuando fue bautizado, cuando fue al desierto a ser tentado, y ahora en la sinagoga leyendo la Biblia. Allí está el Espíritu Santo y él dice: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado para dar buenas nuevas de salvación, para sanar a los enfermos, para libertar a los presos, para predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y se lo dio al que estaba presidiendo y luego dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar. Gloria a Dios. Él mismo se adjudicó las profecías del Antiguo Testamento de que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él, porque lo iba a necesitar, hermanos, como humano. Como humano lo necesitamos al Espíritu Santo. Luego Jesús comenzó su ministerio, empezó a hacer milagros y sanó, hermanos, a multitudes. Echó fuera demonios. Y él dijo, hermanos, cuando echaba fuera demonios, en Lucas 12:28, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Y si lo hago es porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. No hay duda, hermanos, que el Señor Jesucristo lo hizo. Y entonces empezó a predicar, empezó a anunciar la palabra de Dios. Y mucha gente venía a él y les decía a los fariseos: el dedo de Dios está conmigo. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Él lo llamó así. Simbólicamente es manifestación de Dios, hermanos. Y luego llegamos al momento de su muerte.
Hermanos, usted puede decir, no, ahí no estaba el Espíritu Santo en el momento de su muerte, cuando Jesús clamaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo en la cruz. Se ofreció a sí mismo por el Espíritu eterno. Es decir, el Espíritu estaba con él, hermanos. Por eso él, hermanos, cuando murió, hermanos, pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hablando no más de la vida de él, todo entregó. Y murió. Y podemos decir, ahí se acabó la relación del Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, dice la Escritura en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Lo levantó con poder en el Espíritu Santo y resucitó venciendo la muerte. Vea, como en vida, como en muerte y la resurrección. Hermanos, el Espíritu Santo. Dios usa al Espíritu Santo. Dios usó al Espíritu Santo en el tiempo de los jueces, de los reyes, de los libertadores y de los profetas. Dios usó el Espíritu Santo en el ministerio, en la encarnación de Jesús, y en la muerte y en la sepultura, y aún en la resurrección del Señor Jesucristo. Y antes de que ascendiera, gloria a Dios, cuando estaba ascendiendo el Señor Jesucristo, les dijo, ustedes van a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, pero les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Jesús, hermanos, era dejar la obra a los discípulos y dejarles el agente colaborador, el que iba a guiarlos, el que iba a protegerlos y el que iba a usarlos, el que iba a santificarlos. Y él les dijo, no los voy a dejar solos, les daré el Consolador. Y hasta entonces el Espíritu Santo, hasta antes del día de Pentecostés, no había venido de una manera permanente como vino en el día de Pentecostés. Venía y se iba, venía el juez y se iba, venía el profeta y se iba. Pero el día de Pentecostés llegó para quedarse, gloria sea al Señor, porque vino el Espíritu Santo como un viento recio y llenó a los que estaban reunidos ahí. Muchos dicen que eran los 12, otros que a todos los 120 fueron llenos, hablaban en otras lenguas y Dios los bendijo grandemente para predicar las maravillas de Dios a toda la gente. Y Pedro se levantó y les dijo, no estamos borrachos como ustedes están criticando o diciendo, sino que es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y allí está el secreto que Dios quiere compartir. Si va a aplaudir, hágalo para la gloria de Dios y hágalo bien. Gloria sea al Señor. Si el aplauso es un amén, amén. Yo estoy de acuerdo, aleluya, gloria a Dios. Ahora, los discípulos, hermanos, cuando recibieron el Espíritu Santo, se convirtieron en testigos poderosísimos del Señor, poderosos del Señor. Porque aquellos que habían estado escondidos, porque murió su Salvador, ahora llenos del Espíritu, nadie los iba a poder detener. Eran como leones, hermanos, predicando la palabra de Dios. Y lo que hoy quiero comprobar es lo del tema. El poder de Dios está a la disposición de todo aquel que cree. El poder de Dios es un poder extraordinario para gente común, para gente corriente, para gente pecadora, sí, pero que se han arrepentido y han creído en la palabra de Dios. Y por eso decimos que los apóstoles tuvieron que enfrentar oposición y persecución, pero llenos del Espíritu Santo. Les pidieron que ya no predicaran, los encarcelaron y les dijeron, no deben predicar en ese nombre porque los vamos a matar. Ellos en vez de acobardarse, fueron a reunirse al aposento alto, al lugar donde se reunían, y empezaron a orar al Señor. Sin miedo, ellos vinieron a la presencia de Dios. ¿Y qué oraron? Señor, líbranos de ellos. No. Señor, danos favor. No. Señor, cálmalos porque andan bien, nos están persiguiendo, nos quieren matar. No. Ellos oraron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que prediquen con denuedo tu palabra mientras extiendes tus manos para que se hagan señales y milagros y maravillas. Eso es lo que pidieron. Y entonces dice la palabra de Dios en Hechos 4
el lugar donde estaban ellos congregados orando, tembló, hermanos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y con eso hay, para que sean llenos. ¿Y quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran los discípulos? Hasta conocer a Jesús, Pedro no era nada, ni Juan, no era nadie. Hasta que conocieron a Jesús se hicieron inmortales, se hicieron famosos, gloria a Dios, porque se unieron a la causa más grande de esta tierra, que es la causa de Cristo. El cristianismo es la causa más grande del poder de Dios. Por eso Pablo dice que los recursos de Dios son lo necio de este mundo, lo vil, lo que no es, lo menospreciado, lo que la gente desprecia, lo que la gente dice está loco, lo que la gente dice eso es necio, esa es locura. A eso se escogió Dios. Pablo dice en 1 Corintios 1:26, ¿quiénes éramos nosotros? No somos muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos ricos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, de lo vil del mundo escogió Dios, de lo peor del mundo escogió Dios. ¿Para que avergoncemos a los sabios? Para que avergonzamos a lo que se cree mucho en este mundo. Y para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y no va a ser en mi propio poder, sino en el poder del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quería hacer. Y saben, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí me podría parar, pero no me voy a parar. Voy a seguir en el nombre del Señor hablando sobre el poder de Dios que está prometido maravillosamente a quienes, hermanos, aún se creen indignos de ese poder. A quienes son comunes, a quienes son ordinarios, les da Dios este poder extraordinario. Ahora, algunos de ustedes van a decir, predicador, ¿a poco necesito al Espíritu Santo para ser salvo? Sí, necesitas al Espíritu Santo para ser salvo. Es más, necesitas al Espíritu Santo hasta para ir a la tienda, hasta para ir al Forum y a Walmart. Necesitas al Espíritu Santo para que te controle de comprar cosas vanidades, para que te controle de andar con los ojos en la vista puesta en las cosas del mundo, para que te controle de andar siendo mundano. El Espíritu Santo te va a tratar de santificar, te va a detener y a frenar cuando vayas a hacer una cosa que no debe. El Espíritu Santo te va a bendecir, te va a guiar a invertir tus dineros y tus valores cristianos en el banco del Señor. Él te apretó el corazón ahorita para que dieras en la ofrenda de construcción. Él es el que te va a, no va a ser el mundo el que te va a guiar aquí. Él te va a guiar para que tú des para el Señor, para que el poder de Dios se manifieste en tus obras, en tus actos, en tus deseos. Y mira, déjeme decirle, cuando tú llegas, hermanos, y le digo que sí necesita el Espíritu Santo para ser salvo, porque, hermano, ¿cómo puedes conocer al Padre? Entra el Hijo. Dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Pero ¿cómo conozco al Hijo? Si hace 2000 años murió, resucitó y ascendió otra vez a la diestra del Padre. Entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo Jesús, los va a guiar a mí, los va a guiar a toda la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a consolar, te va a fortalecer, te va a levantar, te va a santificar y te va a guiar a Jesús para que tú seas salvo, porque el que salva es Jesús. El que salva es Jesús y el Espíritu Santo te lleva al Salvador. Pero el Espíritu Santo es muy celoso. Es la persona de la Trinidad más celosa y más sensible, que se puede poner triste fácilmente, que lo puedes ofender, que lo puedes apagar y sacar si tú no andas con Él, si tú no le obedeces, si tú no vives de acuerdo a Él. Ahora, cuando estamos en el libro de los Hechos y luego llegamos a Hechos 6, hay un problema. Hay quejas y murmuraciones porque se desatienden las viudas en las mesas. Las viudas hebreas eran bendecidas y las viudas griegas olvidadas. A las viudas griegas no les daban más que un pan, y a las hebreas le daban, había como, ¿verdad?, preferencia, les daban toda la despensa, y a las griegas, pobrecitas, nomás un pan. Y se quejaron los familiares, no, aquí hay un problema, las viudas están siendo desatendidas y no hay quien. Y los apóstoles sirviendo las mesas y sirviendo todo, hermanos, hasta que se levantaron y dijeron, no es justo que nosotros sirvamos las mesas, nosotros nomás vamos a perseverar en la predicación de la palabra y en las oraciones, pero escojan de entre ustedes la multitud 7 varones, y los 3 requisitos es llenos de sabiduría, varones de buen testimonio, y número 3,
llenos del Espíritu Santo. Escogieron a 7 y los 2 más predominantes fueron Esteban, que fue el primer mártir, y a Felipe. Ellos los escogieron porque la gente veía en ellos que estaban llenos del Espíritu de Dios. Amén. Desde el día en Pentecostés en Jerusalén, y salieron, hermanos, y estaban llenos del Espíritu Santo. Les digo algo, hermanos, allí es donde se nos enseña y se nos dice la importancia del Espíritu Santo en la vida de un diácono. Los 7 diáconos eran para servir las mesas. Hermanos, a veces no queremos involucrarnos en el servicio de la iglesia, en el aseo de la iglesia, en las cosas materiales de la iglesia, en lavar las sillas y los baños de la iglesia. Hasta para eso se necesita el Espíritu Santo, para que tú no te quejes del aseo, para que tú aceptes lo que vas a hacer para Dios. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor, gloria a Dios. Pero muchos quieren brincarse el proceso y llegar al altar sin haber ido a hacer el aseo del baño. Esteban dio su vida. Dio su vida predicando la palabra de Dios. Pero cuando él murió, al igual que hoy murió Charlie Kirk, ahora hay miles de Charlie Kirk. Y en aquel entonces murió Esteban, pero hubo cientos de miles de Estebanes, vamos a decirlo así, que siguieron predicando el evangelio. Y el cristianismo no iba a ser detenido por la muerte de un hombre, ni por la persecución de los judíos, ni por la persecución de los romanos. El cristianismo había comenzado su inicio y nadie lo iba a detener, porque dice Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nadie lo iba a detener. Encontramos a Felipe, que de repente, hermanos, de estar allí sirviendo a las viudas, lleno del Espíritu Santo, vamos a decir que eran los que servían el pozole en la iglesia, ¿verdad? Y el menudo a las más preferenciales, a las viudas más que les caían mejor. Y Felipe, que era uno de los servidores, de repente el Espíritu Santo le dice: tú vas a ir a Samaria. El Espíritu Santo estaba sobre Felipe y era el que mandaba, era el que comandaba, era el que guiaba, era el que dirigía. Vas a irte a Samaria a predicar, porque allá esperan almas esperando el mensaje del evangelio. Y se fue a Samaria. Hermanos, dejó acá las mesas un rato y se fue a predicar el evangelio a Samaria. ¿Y qué creen? Un avivamiento, un despertamiento en Samaria. Se bautizaban hombres y mujeres, creyeron muchos. Dios bendijo el ministerio de Felipe, que no solo se conformó con ser diácono, sino que se convirtió en evangelista. Gloria a Dios. Diáconos, tírenle a más. No nomás sean diáconos y se mueren diáconos. Vámonos como Felipe a ser evangelistas, a plantar iglesias, a predicar a Samaria, a ser llenos del Espíritu Santo, y que Dios bendiga el ministerio de cada uno de ustedes. ¿Saben? Cuando Felipe llegó a Samaria, vio la bendición de Dios, la gloria de Dios en su predicación. Pero estaba tan avivada la obra en Samaria. La iglesia estaba creciendo y creciendo y creciendo. Se convertían sacerdotes, se convertían hasta brujos y venían a los pies del Señor, que el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo: Felipe, deja Samaria. Te necesito allá en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, porque allá te tengo una chamba, un trabajo. Deja Samaria. Y tuvo que dejar la campaña en Samaria para ir al desierto, allá del camino que comienza de Jerusalén a Gaza. Porque allí iba un hombre, un etíope, en su carro estirado por caballos, leyendo al profeta Isaías. En 53 de Isaías, hoy lo sabemos, antes no había capítulos, pero ahí era. Y no sabía lo que quería decir ese versículo. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero fue enmudeció delante de sus trasquiladores. Y llegó Felipe y le dijo al Espíritu: súbete al carro, acércate a ese carro. El Espíritu, hermanos, era el que guiaba al evangelista. El Espíritu es el que le dijo: tú, aquí te necesito. Y se subió, el hombre dijo: súbete al carro, el etíope, el negrito. Y entonces le empezó a decir: ¿qué quiere decir su escritura? Y Felipe primero le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Pues para eso estoy aquí, le ha de haber dicho Felipe. Y le empezó a predicar el evangelio desde esa escritura, y todo el evangelio completo, 1 a 2 horas en el camino. Y entonces tan poderoso era el Espíritu Santo, y así ha sido, y el evangelista también. Llegaron a cierto riachuelo, a cierto arroyo, a cierto río, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, el Espíritu Santo tenía el control. ¿Sabe usted por qué quería que Felipe fuera allá?
porque ese negrito iba a ser el primer misionero hasta Etiopía, donde iba, era funcionario de la reina Candace, del reino de la reina Candace, y allí se iba a necesitar el evangelio también. Que el evangelio iba a llegar a toda criatura, lo iba a hacer, pero iba guiado y comandado por el Espíritu Santo. Después Felipe fue teletransportado, hermanos, hasta Cesarea, hasta Soto y luego hasta Cesarea, donde vivió. Y lo más tremendo para mí es que Felipe no acabó allí su tarea, sino que ya viviendo en Cesarea, en el capítulo 21 de Hechos, dice que fueron a la casa de Felipe el evangelista y que los recibió ahí en la casa, capítulo 21, 17. Y luego dice que Felipe tenía 4 hijas y las 4 hijas profetizaban. Asombrados, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo está guiando y cómo el Espíritu Santo usa, llena, bendice y cumple el poder de la palabra de Dios y de la promesa de Jesús. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo los voy a usar. Imagínense, hermanos, lo que significa eso. Que Felipe no se conformó con él solamente ser evangelista. Pasó el legado a sus hijas, a sus hijos. Usted tiene un ministerio con los suyos, porque el Espíritu Santo va a usar a la próxima generación, a sus hijos que le prestó Dios. Dios pensó en el ministerio cuando le dio hijos. Y Felipe tenía 4 hijas, y profetizaban en la reunión. ¿Qué quiere decir eso? Estúdienlo. Eran llenas del Espíritu Santo para alabar a Dios, para decir el mensaje de Dios. Eso es profetizar, para predicar el evangelio en la iglesia y fuera de la iglesia. O sea que estaban bien ungidas. Oh, jovencitas, ustedes deberían ser ungidas por el Espíritu Santo. Oh, hermanas, deberían ser ungidas por el Espíritu Santo. Abuelitas, necesitas al Espíritu Santo. Abuelitos, necesitamos al Espíritu Santo. Pastores, necesitan al Espíritu Santo. Monjitas, necesitas al Espíritu Santo. Sacerdotes, necesitan al Espíritu Santo. Iglesia, necesitas al Espíritu Santo. Visitante que hoy vienes, necesita al Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no me conformo con menos. El Espíritu Santo está disponible. Dios quiere darte, Dios quiere llenarte. Por eso debes anhelarlo. Pero si tú vienes a la iglesia, tú llegas tarde y luego llegas cruzado de manos y masticando el chicle. ¿Cuándo vas a darle lugar al Espíritu Santo? Si eres carnal, si no piensas en las cosas del Espíritu, nomás estás pensando en lo material, en la carne. Si nomás estás diciendo a qué hora se acaba el sermón, ya se alargó, tengo mucha hambre. Olvídate, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra del Espíritu que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es verdadero alimento, verdadera comida para ti, no aquella que se te acaba y otra vez tienes sed y hambre. Esta es agua de vida, y el que beba de ella nunca más volverá a tener sed. Y quizá este mensaje no haya sido cumplido todas mis expectativas que yo tenía para decirles, pero no me voy a quedar allí, todavía voy a seguir, porque Hechos 28 no se acabó, sigue Hechos 29, que son las obras que continuaron del Espíritu Santo. Tiene 28 capítulos, pero el Hechos 29, 30, 31, 32 todavía está en nuestros tiempos. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, se sigue moviendo en sus líderes, dando visión, dando trabajo, predicando la palabra de Dios hasta el día bendito en que Jesucristo venga por su iglesia. Y cuando se dice, ven Señor Jesús, amén, diga usted la iglesia dice amén, y el Espíritu dice amén. Ven Señor Jesús. Hombres ordinarios que estaban llenos del poder extraordinario de Dios. Felipe el evangelista, sí, pero no hay límites. Dios te puede llevar más allá y usarte grandemente y volverte a usar. Lo que sí debes hacer es estar dispuesto, con una voz, con un oído atento, y escuchar la guianza de Dios para que te lleve y te traiga a donde Él quiera. Gente ordinaria, sí, gente común, pero llena del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿quién fue Saulo? Saulo, sí, Saulito, el de Tarso. ¿Sabe usted que Pablo no fue uno de los 12, no fue un apóstol, fue el apóstol a los gentiles? Más de la mitad del Nuevo Testamento la escribió él. Pablo tendría, hermanos, lo que hoy equivaldría a 2 doctorados y 3 maestrías en una universidad. Se sabía de memoria la Torá, toda la ley de Moisés.
Para estar a los pies de Gamaliel siendo instruido, se tenía que aprender de memoria la Torá. Y él lo sabía. ¿Y cómo fue ungido? Saulo. Dice que se le apareció Jesús en el camino y lo humilló. Y lo hizo que cayera, le dio un garnuchazo, para que se te quite lo perseguidor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el hijo. Te estás dañando a ti mismo persiguiéndome a mí. Te estás dando con el gorbuz, con la espina a ti mismo. Te estás dañando a ti mismo al perseguir el cristianismo. Y cayó. Días después se bautizó, sí, pero antes de bautizarse, ¿quién lo ungió? ¿Cómo fue lleno del Espíritu Santo? Hermanos, Dios fue con un discípulo y le dijo: ¿quién? Ananías. ¿Quién es Ananías? No sabemos ni quién es Ananías. No aparece más que allí. Y Cristo le dijo: ve tú con Saulo. Dijo: no, yo no voy con Saulo. Yo he oído la mala fama que tiene. Me van a matar si voy con él. No, anda persiguiendo y encarcelando y anda matando a los cristianos. Yo no voy con él. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Porque él ha visto en visión que un hombre llega y es sanado. Y Ananías, ya con esa fe y con esa palabra y revelación, fue a donde estaba Saulo y le dijo: Ananías llega, y Saulo estaba ahí caído, ciego, obnubilado y confuso, esperando la guía del Espíritu Santo. Llegó Ananías, lleno del Espíritu Santo, y le dijo: hermano Saulo. Reconoció que era hermano ya. Hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció, porque se le apareció, se te apareció en el camino a Damasco, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Allí recibió la unción el apóstol Pablo. Dios, hermanos, mueve todo y expresa su poder a través de sus hijos. No todo el poder que Él es, porque nos mataría. Es mucha electricidad, mucho fuego, como el sol, y más que todo si Él hizo el sol. Sino que Dios usa cierto poder a través de ese hombre para que llegue el poder allá y le pase la corriente. Es como cuando agarras un cable vivo aquí y le das la mano al otro, le va a llegar hasta el último. El poder de Dios, eres un conductor de la luz de Dios, del Espíritu de Dios, y vas a bendecir a uno y vas a bendecir a otro, y necesitas ese poder. No te sientas tú una persona inmerecedora. Lo eres. No hay duda que no merecemos la presencia de Dios. Pero si Dios dice que de lo peor, de lo necio, de lo que no es, de lo menospreciado, escogió Dios, amén, gloria a Dios. No escogió a los ricos quizá, no escogió a los presidentes ni a los nobles, sino a lo pobre, a lo necio, a lo vil, a todos nosotros que no teníamos esperanza. Nos escogió para llenarnos de su gloria y de su presencia y de su espíritu y de su poder, para hacer canales, para bendecir al mundo entero. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le dejamos que Él nos llene y nos use para su honra y su gloria? Yo quiero invitar. Si tú ya eres cristiano y has recibido el don del Espíritu Santo, sí, pero necesitas ser lleno. El mandato apostólico, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ya no se emborrachen. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando seamos llenos del Espíritu Santo, va a ser una iglesia amorosa, trabajadora. No que ahora venimos y llegamos tarde y nos cruzamos de brazos y masticamos chicle, y así como llegamos y la billetera gorda como llegó se va. Porque no dejas que el Espíritu Santo te toque, no dejas que el Espíritu Santo te mueva y te haga colaborar y te una a la iglesia. Te vas como viniste, y peor, porque oíste la verdad, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y si no dejamos que Él nos llene, entonces nos va a llenar el mundo. Y cuando venga Cristo, demasiado tarde te quedaste, porque fuiste virgen insensata que no llenaste tu candelero de aceite del Espíritu Santo. Y 5 sí se van a ir. Es increíble que de 10 vírgenes 5 se tengan que quedar.
Creo que eso nos dice que la mitad de la iglesia sí se va a ir y la mitad no. ¿De cuáles vírgenes eres tú? ¿Las que están llenas del Espíritu Santo, del aceite, o las que están vacías y tienen que ir a buscar y el esposo vino? Y el esposo vino. Y el Espíritu hoy te dice: ¿por qué no me dejas santificarte? ¿Por qué no me dejas obrar? ¿Por qué me limitas? Si yo tengo todo lo que tú necesitas, tengo todo el poder. Ahí están los ejemplos. Dios repartió su poder en gente ordinaria, en gente pobre, en gente necia, vil, pecadora, indigna, pero que a Él le plació compartir su poder. Ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas es el que está aquí con nosotros y nos anhela, o sea, quiere con nosotros, está queriendo esa relación, avivarla. Por eso yo digo siempre que la iglesia se quedó entre el Calvario y el Pentecostés. Ahí está en medio, en el Calvario y el Pentecostés acá. Necesitas avanzar hacia Pentecostés y dejar que Dios llene tu vida, porque es lo que necesitas en tu vida diaria, es lo que necesitas en tu hogar. Por eso eres tan enojón, por eso eres tan impaciente, por eso eres tan chismosa, porque no tienes al Espíritu Santo que gobierne tu lengua, tu boca. Por eso eres tan mal pensado, tienes una mente cochambrosa, que piensas mal, porque no tienes al Espíritu Santo. Y yo estoy aquí diciéndoles esto, porque el pastor debe confrontar al pecado y llamarle al pecado pecado y decir la verdad de Dios, aunque ofenda. Y debes aborrecer tu pecado. Eso es lo que Dios quiere, aborrecer tu pecado y dejarlo, en vez de aborrecer al pastor o a Dios y despreciarlo. Su gracia, su presencia, su poder está aquí para levantar. Y dice así para hacerte: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si tú lo puedes creer, ven. El Señor te anhela, el Señor te llama y te dice: ven, yo quiero llenarte. Habrá alguien aquí que necesite, que se sienta vacío, que se sienta triste, derrotado, deprimido y desanimado como cristiano, porque no le ha dado lugar al Espíritu Santo. Ven, mientras ponemos esta música y oramos. Aquí estamos invitando a todos. Todos necesitamos. El que está aquí enfrente, hermanos, yo no podría hacer nada sin Él. Yo no podría recibir palabras sin Él. Yo no podría vencer la tentación sin Él. Yo no podría vivir como esposo, pastor o padre sin Él. Él es demasiado vital, de suma importancia. No podemos prescindir de Él. Cuando Jesús dijo: es lo que necesitas, la más urgente y apremiante necesidad de la iglesia ahora es poder de Dios, y eso está en el Espíritu Santo. La más apremiante, lo que más necesitas, la más urgente, porque sin Él no eres cristiano, sin Él no eres nada. Es indispensable para tu vida. Es el que te trajo hoy, es el que tenía esta palabra para ti, para decirte que vale la pena venir de tan lejos, que vale la pena cruzar kilómetros y kilómetros para venir a oír, que vale la pena ser cristiano, porque estás en el mejor lugar. Este primer día de la semana el Señor te trajo para que oyeras que Él te anhela, que Él te ama y te quiere, que Él te quiere llenar, para que enfoques tu vida de una manera vertical y no vivas solo horizontalmente buscando el mundo, la belleza y la vanidad. Dios te anhela. Lo más importante es lo espiritual. Ya enfócate, ya límpiate, ya santifícate, porque Él viene. Me quedo sorprendido que no han pasado. Y yo no sé si ustedes no necesitan este mensaje, pero yo sí. Si yo lo necesito, imagínate tú. Tú también necesitas al Espíritu Santo. Y no es pecado pasar al altar para decírselo, para decirle que es tu más grande necesidad, más que el respirar. Mira, Dios te puso los pulmones para respirar. Dios te puso el aire, es gratuito el oxígeno para que te respires. Y no le quieres dar gloria, y no lo quieres reconocer, que sin Él tú no eres nada. Tú no vales nada sin Él. El Espíritu te ha guiado hasta aquí, pero tú necesitas al Señor.
Él sigue siendo Dios sin ti, pero tú sin Él no eres nada. Tú sin Él no vales. Tú sin Él no puedes vencer. Por eso estás así. Por eso eres un cristiano derrotado, porque no lo has dejado que te gobierne. Gloria a Dios. Él te quiere bendecir, Él te quiere ayudar. Al pasar aquí, no quiere decir que los demás se te van a quedar viendo o van a hablar de ti. Es entre tú y Dios. Olvídate del hermano que está atrás y adelante. Tú y Dios. Tú y Dios. Tú y Dios. Santo es su nombre. El Espíritu te anhela. Él quiere bendecirte. Él quiere santificarte. Él quiere quitarte todo lo que la basura que traes en tu corazón, la basura que traes en tu mente. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él te puede dar una vida diferente. Él te quiere que salgas de este lugar bendecido en victoria, bendecido, lleno de su Espíritu. Oh Padre, tú nos has hablado hoy una palabra que necesitaba tu iglesia. Yo sé, Padre, que hay muchos aquí que ponen duro su corazón porque no quieren ser sensibles a la necesidad que tienen, porque han sufrido quizás en su vida anterior o en su pequeñez o en su vida, Padre, traumas y problemas de corazón. Yo te ruego, Padre, que en esta hora rompas todo obstáculo, todo estorbo, para que tu Espíritu, Señor, llene a estas personas. Quítanos los prejuicios de que los pentecostales, que los carismáticos, que los apostólicos. Quítanos ese prejuicio, porque tú no tienes la culpa de los extremos, de toda esa gente que ha pervertido el evangelio, que se ha ido al extremo, Señor, y se ha olvidado de la verdad, de la sana doctrina. Oh Señor, nosotros sí creemos, como verdaderamente dice tu palabra, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la bendita Trinidad, que nos anhela, que nos desea llenar, que nos desea usar, que nos desea dar su fruto, sus dones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y vivir una vida agradable en obediencia, en la justicia, en la santidad de la verdad. Oh Señor, hemos predicado tu palabra y aquí están tus hijos. Ellos han pasado porque muy dentro de ellos reconocen que sin ti no son nada, Señor, que lo necesitamos al Espíritu para todo lo que hacemos allá afuera, para ir a la escuela, lo necesitamos para ir al trabajo, lo necesitamos para nuestras compras, para nuestras idas a las tiendas, los necesitamos para nuestra relación públicas, cristianas, con las mujeres, con los hombres, con los niños, como hermanos. Los necesitamos al Espíritu, Señor. Llénanos de Él en esta hora, llénanos de Él. Te dejo lugar, Señor. Sé en ellos, provoca en ellos una bendición y haz que ellos puedan reconocer, aún con lágrimas en los ojos, que necesitamos de ti, necesitamos de ti. Aleluya, gloria a Dios. Yo me mantengo alabándote, Señor. Toca el corazón, llénanos, trae más hermanos al altar, al lugar, Señor. Aleluya, alabado sea tu nombre, gloria a tu nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea, Señor. Amén, gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Toda la gloria y la honra, la grandeza, la exaltamos tu nombre precioso, Jesús. Tú eres santo, nos has enviado el Consolador, no nos dejaste huérfanos, estás con nosotros, nos levantas, nos fortaleces, nos das santidad, nos das paz, nos das fortaleza, nos consuelas, nos haces aceptar tu voluntad y nos llenas de gracia, nos llenas de alegría, nos llenas de esperanza, nos llenas de certeza, nos das seguridad, nos das amor. Lo que el mundo no nos da, nos lo das tú. Y tú, Señor, eres digno de toda la gloria y la honra y el poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Me mantengo en alabanza a ti, Señor, pidiendo que derrames tu poder sobre mis hermanos, que derrames tu gracia, derrama tu gloria, y que podamos entender que tú estás aquí, que la gloria tuya se manifiesta y que tú nos haces a salir de aquí llenos de tu gracia. En el nombre de Jesús, levanta a mi hermano, a mi hermana, levanta a mi hermano, a mi hermana, levanta a mi hermano en tus brazos con tu gracia, fortalece, llena, ayuda. Te necesitamos, ayúdanos, te necesitamos, te necesitamos. Muévete en mí, muévete en mí,
Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a cantarlo, iglesia. Muévete en mí, muévete en mí. Aleluya, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Voy a pedirles que estén de pie, hermanos, de pie toda la iglesia. Si quiere levantar sus manos, hágalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Al Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y ahora, hermanos que pasaron, y toda la iglesia, vamos a demostrar que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que el mundo lo vea, vea a Cristo, vea al Espíritu. Vayan y obedezcamos la palabra de Dios. Y dejen que el Espíritu guíe, santifique, levante y bendiga tu vida. Sí, Yair, sí, Edgar, sí, hermano Manuel, todos para la gloria de Dios. Si pasaste es porque Dios te hizo pasar a un compromiso. Es un compromiso con Él. Así que de aquí en adelante, llenos del Espíritu. Olvídense del mundo. Busquen las cosas del Espíritu, no las de la carne. Y Dios les va a bendecir, lo promete el Señor. Les amo, hermanos. Gracias por venir al altar. Pueden pasar a su lugar. Aleluya, gloria a Dios. Yo estoy seguro que cuando dejamos que Dios toque nuestros corazones, Dios está allí. Nomás hay que dejarlo. Y a veces hay gente que puede decir, son exagerados, se emocionaron. Tienes un corazón que se emociona y Dios toca ese corazón. Déjalo, que te haga llorar, que te haga reír, que te haga decidir, porque es lo que necesitamos. Fue lo que dijo Jesús. Yo no lo dije. Ustedes lo que necesitan es poder y van a recibirlo, el poder, cuando haya venido el Espíritu Santo. Ya no voy a predicar, hermanos. Voy a despedir porque vayan con Dios. Y cuando usted esté en casa, puede ver este sermón otra vez y asimilarlo más. Cuando llegue a su casa, en el YouTube lo va a subir nuestro hermano Alberto. No hay esta semana femenil ni varonil, pero hay oración. Así que no olvide que estamos terminando un mes más, septiembre. Comienza octubre y ya en octubre ya hay cuenta que ya llegó diciembre. Porque ya, así es el tiempo y pues así es el Señor. ¿Ya se cansaron, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. No se cansen, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que sea Dios quien nos guíe a casa, a la deliciosa comida que vamos a tener y todos contentos.